Amado Padre Celestial, agradecemos todas las bendiciones recibidas. Todo lo que recibimos de ti es incontable. A veces es imperceptible. Muchas veces no nos damos ni cuenta que esto, que aquello son bendiciones que recibimos de ti, porque tu palabra dice que nosotros no merecemos nada, sino la muerte, pero que por tu amor Cristo Jesús vino a morir en nuestro lugar, y de tal manera no hemos recibido lo único merecido, sino todo lo demás lo recibimos por gracia, como favor inmerecido, como regalo de parte tuya, sin que haya un motivo sino tu amor. Así, Señor, ese conocimiento nos hace vivir agradecidos siempre, alabando y exaltando tu nombre, porque eres bueno y nos amas y nos bendices constantemente. Gracias, Padre. En este momento nos bendices a través de tu palabra, nos preparamos para enriquecernos en ella y te pedimos que nuestro tiempo sea fructífero, sea restaurado, sea bendecido de tal manera que nos rinda para todo lo que deseamos presentar esta noche, y que lo que se va a hablar sea guiado por tu Santo Espíritu y sirva para la edificación de cada uno de nosotros. Como sabemos que es conforme a tu palabra, sabemos que lo recibiremos, y por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo quiero comentar que en ocasiones recibo preguntas acerca de diferentes aspectos de la palabra de Dios, y eso me va sirviendo de guía para elegir qué tema tratar aquí en esta plática. Hoy voy a hablar de varias cosas, no es un tema específico, sino son algunas manifestaciones en la vida del cristiano, del Hijo de Dios, porque al final de cuentas nosotros no nos referimos como a los cristianos, sino a los hijos de Dios, no a quienes practican una religión, sino los que han sido salvos, han nacido de nuevo y han recibido ese título de adopción. Entonces, quiero comentarles que muchas de las cosas que vamos a hablar hoy, además de que difícilmente en este tiempo que tenemos se pueden tratar a profundidad, y siempre la recomendación es investiguen más, profundicen, vayan a las citas, oren, para que el conocimiento sea ampliado y llegue a ustedes más información y más conocimiento del que aquí podemos proporcionar. Aparte de eso, vamos a tratar unos temas que ya se han tratado en otros audios. Les voy a dar los títulos. Y también algunos de ellos posiblemente merezcan ser tratados en una plática especialmente para ese tema. Entonces, ahorita va a ser en realidad varios puntos que ustedes van a escuchar y que espero que al final pues les sea útil para comprender muchos aspectos de la vida cristiana. Una de estas preguntas, y por eso se hicieron los audios de los dones,
Con anterioridad ya vimos que un don es un regalo de parte de Dios, que es irrefutable. Cuando tenemos un don, no se puede perder. Podemos servir al Señor en ese don al máximo, o podemos, por circunstancias, por pena, por temor, por muchas cosas que luego hay en nuestra vida, podemos no movernos en ese don. Y entonces es cuando se aplica el ejemplo de la parábola de Jesús, donde le da el dueño, el amo, talentos a sus siervos, y uno de ellos lo entierra. Y aunque no lo pierde, porque no se puede perder, los dones no se pierden, no lo hace trabajar de ninguna forma en el servicio de su Señor, y él se lo recrimina. Entonces aprendimos que esa es una característica de los dones. También aprendimos que todos tenemos al menos un don, que no está limitada nuestra experiencia a un don. No sé si lo he comentado, pero el apóstol Pablo ministraba en todos los dones. Analizamos que el don del Padre es Jesucristo, en el cual vienen todas las bendiciones que vivimos de la gracia, la salvación, el Espíritu Santo. Eso viene en el audio de dones del Padre. También vimos que Jesucristo daba dones a los hombres y eran los ministerios, los 5 ministerios. Y también vimos los dones del Espíritu Santo, que también se llaman carismas o dones del Espíritu Santo, y de eso hay 2 audios, el dones del Espíritu Santo 1 y dones del Espíritu Santo 2. Esto de carisma, de donde vienen algunas congregaciones que se catalogan como carismáticas, es decir, que todavía creen en los dones del Espíritu Santo, porque hay partes de hijos de Dios que entienden la Escritura de tal manera que creen que solamente eso se manifestaba en los tiempos del Señor Jesucristo, y que solamente los apóstoles y el Señor Jesucristo se podían mover en esos carismas, pero claramente la palabra de Dios dice que nos enviaría al Espíritu Santo y que cuando Él morara en nosotros haríamos cosas aún mayores. Entonces, no tendría caso que Jesús nos enseñara todo lo que Él podía hacer y que después nos dijera, ustedes no van a poder. Entonces entendemos que eso permanece hasta el día de hoy, pero hay creyentes o hijos de Dios que no aceptan eso, y entonces no aceptan los carismas del Espíritu Santo, no aceptan que hay sanidades de parte de Dios, no aceptan que hay profecía, muchas cosas que se manifiestan por medio de los dones del Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a hablar de un hijo de Dios común como todos los hijos de Dios, que quizá no sirve en una congregación, que quizá no ha estudiado en un seminario bíblico, que quizá no tiene un puesto. Es un hijo de Dios que busca a Dios, que quiere servirle, que lee su palabra, que tiene una buena relación con Dios, ora, se deja guiar por Él. De esos hijos de Dios vamos a hablar, porque pensamos que ya quienes están sirviendo en ministerios, pues toda estos conocimientos o estas explicaciones ya las posee. Pero para todos aquellos que a veces no entendemos cosas que aparecen en la vida cristiana, es esta explicación. Bueno,
Aunque nosotros escuchemos la palabra de diferentes dones, sean ministerios de Jesús o sean dones del Espíritu Santo, tienen una manifestación, una acción, pero hay diferencia en cuando uno ya puede declarar que ese es el don que Dios nos ha dado. Cuando distinguimos que algo se presenta en nosotros invariablemente, es cuando podemos decir que ese es nuestro don. Cuando no, cuando hay muchos aspectos de estas manifestaciones que no las poseemos, eso no elimina que en alguna circunstancia nosotros podamos movernos en ese aparente don que no poseemos, no es nuestro don. Estoy hablando a lo mejor del evangelismo. Hay quienes son evangelistas, tienen el ministerio de evangelistas y ejercen el evangelismo, y cuando ellos comparten la palabra siempre hay un nacimiento de personas, a veces no en el mismo momento, pero esa palabra queda ya creciendo y desarrollándose en el corazón de las personas, porque son evangelistas, tienen ese ministerio y tienen el don de evangelismo. Así también, por ejemplo, el que habla de sanidades. Una persona que siempre que ve a un hijo de Dios, a veces ni siquiera tiene que ser hijo de Dios, pero se siente orillado o movido a luchar contra las enfermedades que él localiza o identifica en esa persona, y entonces diremos que tiene el don de sanidades y es un ministro de sanidad. Entonces, la presencia constante y permanente en una persona es lo que identifica su don y en qué forma va a servir al Señor. Pero a veces nosotros podemos no tener el don de sanidad, pero alguien en nuestra casa o un hijo de Dios está necesitado, está muy enfermo, no hay servicios médicos, esa persona la vemos muy mal, y entonces lo que hacemos nosotros es ministrarle sanidad, y se va a dar esa sanidad, sin que eso quiera decir que nosotros tenemos el don de sanidad. También, en cada vez que nosotros hablamos la palabra de Dios, hay ciertos grupos de estudiosos de la Biblia, de la palabra de Dios, que son muy exigentes, muy cerrados a lo que es la profecía. Entienden la profecía como, algunos como que ya no está en vigor, otros como que sí hay profecía, pero que solamente es el hablar de la palabra de Dios. Cuando un maestro, cuando un pastor está enseñando palabra de Dios, por el hecho de que habla palabra de Dios, está profetizando, pero no está dando algo como profecía, como algo que no se ha visto, que se tiene que cumplir a cabalidad, porque de otra forma se dice que es una falsa profecía y es un falso profeta. Entonces, al hablar nosotros palabra de verdad, palabra de Dios, estamos profetizando sin que eso nos haga profetas. De allí viene, por ejemplo, que en los ministerios hay formas de verlos en donde se considera que unos ministerios son de oficio, como los 5 ministerios que mencionamos como dones de Jesús, porque él dice que constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y se me está escapando uno, pero esos ministerios son para la funcionalidad del cuerpo de Dios
en el grupo donde se están alimentando, donde se están cuidando, y en ese momento se les llaman dones de oficio porque están poniéndose en un servicio. Y hay también lo que se llaman ministerios proféticos, que son los ministerios que tienen que ver con el hablar la palabra de Dios, como podría ser el pastor, el maestro, el evangelista. Ellos se están moviendo en ministerios proféticos porque están haciendo uso de la profecía, del hablar la verdad y la palabra de Dios para poder cumplir con sus servicios. También vemos que cuando nos vamos al aprendizaje, ya al estudio de que entonces, ¿qué está pasando? Cuando en la vida de una persona, de un hijo de Dios, cualquiera, se puede mover en esas cosas diferentes a su don, decimos que entonces se está presentando un energema. Energema viene de dos partes en griego. Una que es ergón, que es igual a trabajo, y en, que es ergón. Entonces, el energema significa que es algo que está en trabajo, en operación. O sea, solamente en ese momento, como una batería auxiliar, por decir, se descarga mi teléfono tiene su batería, pero en este momento, por algunas circunstancias, no la puedo usar, y me voy a ayudar con una batería auxiliar, que no es la batería del teléfono. En ese caso, en la vida cristiana sería un energema. No es su don, pero se va a presentar esa manifestación porque se requiere ser puesto en trabajo en ese momento. En el momento en que ya es un don del Espíritu Santo, se le llama carisma. Cualquiera de los dos manifestaciones, sea de energema o sea de carisma, es algo que se pone en una acción, en dinámico, en movimiento, en trabajo realizado ante una necesidad de un creyente, de un hijo de Dios y de Dios queriendo obrar en su vida. Ahora, es conveniente también un poco ver que, como hablábamos de los ministerios de oficio que se ponen en acción en las congregaciones o en los lugares donde se lleva a cabo una actividad con el deseo de adorar y de servir a Dios, porque no solamente son los servicios, hay un término que muchas organizaciones religiosas utilizan que se llama liturgia y se refiere a un orden en los pasos o las acciones que se llevan a cabo en una celebración, dentro de una reunión o dentro de una religión. Así diríamos que lo que nos es un poco más familiar es la misa católica, que tiene una liturgia. Ellos tienen señalados: paso 1 se hincan, paso 2 saludan, paso 3 se dan la mano, paso 4, y así se sigue invariablemente. Ellos tienen una liturgia que es inalterable, pero en lugares y con ministros y con reuniones donde se pondera, se le da el lugar principal
al mover y al fluir del Espíritu Santo, eso no necesariamente es así. Algunas de ellas, como decíamos, esa estructura es muy estricta e invariable. Y en otras, esa estructura no necesariamente tiene que ser invariable, porque tenemos una palabra en Primera de Corintios 14:40, donde nos habla de que nosotros debemos ser guiados y sometidos al Espíritu Santo, de que nosotros declaramos que en ese lugar, que en nuestra vida, en todo el aspecto espiritual que nos rige, desde lo individual hasta lo colectivo, Dios es soberano. Y tenemos muchas citas que nos hacen referencia a ello, como sería el Salmo 115, versículo 3, Efesios 1:11, Daniel 4:35 o Romanos 8:14. En Romanos 8:14 nos dice textualmente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Aquí nos está en la estructura de este versículo, nos hace como dar una ayuda para identificar a los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Pero en qué son guiados esos hijos de Dios? ¿Cómo son guiados por el Espíritu? ¿Acaso solamente en su oración matutina, en su oración nocturna, cuando dan gracias por los alimentos, cuando deciden si ir a un lugar o no ir, cuando deciden en qué o de qué forma administran los recursos que Dios les brinda como provisión? Desde luego que en la vida personal, en la vida individual, cada uno de los actos y de las cosas que nosotros hagamos, las más importantes, así como las más cotidianas, las más sencillas, deben de estar sujetas y guiadas por Dios a través de su Santo Espíritu. Pero también esa guía de Dios por medio de su Santo Espíritu se puede dar en lo colectivo, en esas reuniones, en reuniones de estudio, en reuniones de oración, en los servicios dominicales, en todas las alabanzas, en todas las cuestiones que uno participa en el servicio a Dios. Debe de haber esa guía y la debemos de buscar y la debemos de seguir. Dentro de las citas que yo les di, una de ellas no la marqué, pero una de ellas dice que quién le pide a Dios cuenta de sus actos. O sea, nosotros, por eso se nos invita muchas veces en la palabra a no juzgar, porque podemos juzgar cosas que ignoramos. ¿Por qué? Porque no todos somos el instrumento de Dios para hacer alguna cosa. Podríamos poner el caso que decíamos de alguien que no es un ministro de sanidades y que en X momento el Señor lo guía a ministrar sanidad a una persona. Podría tal vez haber algún creyente, algún hijo de Dios, algún hermano que censurara esa acción y diría: no, él no debió haber hecho eso, porque él ni es pastor, ni tiene el don de sanidades, o sea, poner algunas objeciones. ¿Por qué la palabra nos invita a que no lo hagamos? Porque no sabemos que esa persona, que ese hijo de Dios, estaba en ese momento siguiendo
una dirección de Dios a través del Espíritu Santo y que por medio del Espíritu Santo se lleva a cabo esa administración, ese servicio, ese cubrir una necesidad. Entonces, con esto estamos viendo nosotros que lo más importante en la vida cristiana es saber que todos estamos siempre buscando de parte de Dios. De parte de Dios buscamos la administración especial para cada uno de nosotros, que en la declaración de una misma palabra, cada quien recibe algo diferente. Un mensaje expresado en una reunión de estudio o en un servicio dominical va a llevar diferentes ministraciones, diferentes energemas, diferentes actividades o manifestaciones o reacciones en cada persona. Un mismo mensaje, alguno lo puede redarguir, ese mismo mensaje a otro lo puede impulsar, ese mismo mensaje a otro lo puede sanar. En fin, la palabra y Dios se mueve a través de su espíritu de diversas formas que nosotros ni podemos limitar, muchas veces no comprendemos. Y aquí mi sugerencia, mi invitación, que también es para mí y es para todos, no es que yo lo esté diciendo, sino que es lo que la palabra nos enseña, es aprender a no juzgar, en todo caso, cuando tenemos dudas, preguntarle a Dios, Señor, ¿esto por qué es así? Señor, ¿esto por qué te moviste así? Señor, ¿por qué usaste a esta persona? ¿O por qué no me usaste a mí? ¿O por qué no usaste al siervo? ¿O por qué? Lo que tengamos nosotros de inquietud, debemos de ir con el Padre y Él será el que nos diga lo que quiera para educarnos, para enseñarnos, para llevarnos a nuestro entendimiento, a nuestra madurez, porque recordemos, aunque algunos de nosotros en algún momento también lo hemos hecho, que hasta como que le pedimos cuentas a Dios de lo que Él hace, pero debemos de tener siempre en mente que Dios es soberano y Él es el que dirige y mueve y actúa como le place a través de siervos que están ministrando ya en sus dones espirituales como carismas o a través de otras personas, a través y por medio de energemas. Vamos a despedirnos. Ah, precioso Padre, eres un Dios tan grande, tan diverso, tan poderoso, que nada te limita, Señor. Podríamos decir, ¿qué vamos a hacer si ahorita no hay un evangelista aquí y vemos muchas almas perdidas? Ah, pues en ese momento ponernos en tus manos y tú nos usarás de evangelistas, aunque en la vida lo hayamos hecho. Dice la palabra, tú no te preocupes por lo que has de hablar, porque yo te daré las palabras. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer en cada circunstancia, buscarte, Señor, ¿qué voy a hacer en esta circunstancia? Y tú eres el que dices lo que se va a hacer. Y eres grande, Señor, poderoso, maravilloso, versátil. Nos das unas respuestas, obras de una manera maravillosa, muchas veces inesperada para nosotros. Por eso, Padre, estamos aquí, empapándonos de tu carácter, de tu forma de ser, para comprenderte un poco más y ser útiles y dóciles, Señor, alabándote y dándote gracias siempre en el precioso nombre de nuestro único Salvador,
Cristo Jesús, nuestro amado.